para que nos pongamos en la presencia de Él, diciéndole que sea Él quien nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Snyder, te escuchamos. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor, seguro de que Él nos iluminará, Él enviará su Espíritu sobre cada uno de nosotros. No hay cosa más bella y hermosa que reconocer el mensaje esperanzador del Señor. Conocer que su palabra nos alimenta, nos da vida, nos enriquece. Yo los invito a que permitan que el Espíritu Santo ingrese en sus vidas, en sus corazones, para que lo hagamos en esta noche, lo que aprendamos en esta noche, podamos llevarlo a una feliz práctica. Llevar este mensaje esperanzador de que el sufrimiento no es la salida, no es lo último de los problemas, sino que hay algo que trasciende y que llega a los límites de nuestra propia felicidad. Eso se llama Espíritu Santo, se llama Dios Creador, se llama Dios Hijo. Dejémonos entonces llenar de su Espíritu para que podamos comprender su mensaje esperanzador, su mensaje de salvación y que lo podamos vivir y hacer parte, apropiarnos en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes librarnos del mal. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, vamos en este primer lugar entonces a escuchar ese video introductorio que siempre nos prepara la doctora Luz Dari ahí con mucho cariño para que bueno, esperemos un segundito que creo que no hice mal las cosas. Ok, ahora sí. Bien. Entonces vamos a escuchar este mensaje introductorio que nos puede ayudar a comprender el tema del día de hoy, el cual tiene como referencia la teología de la salud. ¿Será que la salud tiene un contenido teológico? ¿Será que la salud también hace parte de nuestra experiencia espiritual? Escuchemos este video introductorio. La teología de la salud desde la fe es profundizar en la Sagrada Escritura en relación con la vida, la salud, el sufrimiento y el morir. Reflexionar y discernir el acompañamiento pastoral concreto a los enfermos, a los dolientes, a sus familias, a las personas con discapacidad, en el marco de la teología de la salud. Estábamos acostumbrados a reflexionar sobre la teología del sufrimiento, el problema del mal, pero no estábamos acostumbrados a mirar la salud desde la reflexión antropológica, teológica y bíblica. La teología de la salud es también un compendio del pensamiento de una persona entregada a la causa de la salud y de la salvación, teniendo una responsabilidad individual y colectiva de quien quiere comprometerse con la salvación. Espiritualidad de los agentes de pastoral de la salud. ¿Qué es la espiritualidad? Es un estilo de vida, una manera de vivir según las exigencias del Evangelio. Es vivir consciente de la presencia del Señor en nuestra vida y en la comunidad cristiana. Es vivir según el Espíritu de Jesús misericordioso, reconociendo un Jesús el cual pasó haciendo el bien, curando y sanando toda enfermedad y dolencia. Se conmovió profundamente frente al dolor y al sufrimiento del hombre. Es vivir según el Espíritu de ese Jesús misericordioso,
es hacer presente el amor y la ternura de Dios junto a los que sufren, con una actitud, un gesto y una palabra sanadora. La espiritualidad de la gente de Pastoral de la Salud debe ser generadora de esperanza y de vida. Se caracteriza porque genera esperanza y vida. Está llamado a ser presencia pascual al lado de los que sufren, siendo camino de esperanza y resurrección. El agente de Pastoral de la Salud es sacramento de la presencia de Dios. Presta su servicio con contemplación. Ve a Cristo en el enfermo y es Cristo para el enfermo. Una espiritualidad encarnada. Tener una actitud de disponibilidad y apertura para escuchar inquietudes, problemas, angustias, sufrimientos y esperanzas. El agente de Pastoral de la Salud es un buen samaritano. Tiene un corazón que ve donde necesitan amor y actúa en consecuencia. Sabe detenerse, acercarse y darse. El agente de Pastoral de la Salud tiene claro los valores del Evangelio frente al dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Se sacrifica y renuncia. Cuando sentimos el amor, empiezan los verdaderos sacrificios, los del amor. Todas esas cosas que hacemos y que jamás pensamos hacer por otra persona. El amor nos conduce sin pensar a servir. Se alimenta de la palabra del Señor. En las Escrituras está el alimento para el alma, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el alimento para el alma. La esperanza es lo que fortalece el alma y las promesas son las que alimentan nuestra alma para obtener esperanza, al igual que fortalecer nuestro cuerpo al comer alimentos. Los seres humanos están específicamente diseñados para comer un tipo particular de alimento para el alma, la palabra de Dios. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios enfatizó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Indudablemente la palabra de Dios es el alimento para el alma. El agente de la salud es persona contemplativa de silencio y oración. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios. El agente de la Pastoral de la Salud es comprensivo, misericordioso, amoroso, entregado en el amor y la alegría, dispuesto a ayudar a los demás voluntaria y humildemente. Es fiel a la misión de comunicar vida y estar al servicio de la vida. El agente de la Pastoral de la Salud es misionero, un comunicador de vida, pero no de cualquier, sino de la vida en Cristo, perfección de la vida que brota del amor del Padre. Si decimos que la misión es la comunicación de la vida de Dios, el compartir la vida en Cristo. El agente de la Pastoral de la Salud imita a la Virgen María, modelo del cuidado,
a su Hijo hasta la cruz, nos enseña a estar al lado del que sufre y acompañarlo con el valor y la ternura de una madre. Ser psicólogo es ir más allá de lo que nos dicen las palabras, los silencios, los trazos, las expresiones. Es ir más allá de lo que se ve. Mil gracias por hacer la teología de la salud desde... Bueno, ese era el video de... puede llevar a dar el primer pasabocas sobre lo que es la teología de la salud. Entonces ahorita le vamos a dar la palabra al padre Elkin, que nos va a desarrollar el tema del día de hoy. Bueno, gracias, Neider. ¿Me puede regalar la posibilidad para compartir pantalla? ¿Me hace el favor, Neider? Listo, ya quedó listo para compartir. Bueno, entonces, como acabamos de ver en este video introductorio, pues a veces hablar de salud, hablar de salud es mucho más común verlo desde la parte médica, pero cuando hablamos de teología de la salud, pues a veces como que uno se pregunta y de dónde surge, cómo surge, por qué se da, cómo se está dando o cómo se dio. Puede ser como los cuestionamientos que cada uno de nosotros podemos tener pues al acercarnos a este tema. ¿Cómo o qué tratado o qué lugar ocupa justamente la teología, en la teología, qué parte ocupa la salud? Y es lo que pues vamos a ver en esta noche con el favor de Dios. La teología de la salud. Vamos a ver en un primer momento cómo se origina, cuál es la propuesta, dónde nace la teología de la salud. Entonces, vamos a ver. Ahí podemos ver en pantalla, entonces, cómo surge esta teología. Y pues vamos a comprender que la primera propuesta nace justamente con el Concilio Vaticano II. Más específicamente, encontramos en una de las declaraciones que tiene el Concilio Vaticano II, que es la Gaudium et Spes, en el numeral 10, que nos viene a hacer como esa reflexión de la sensibilidad que tiene Dios por el hombre, como nos lo dice ahí el mismo módulo, ¿no? Esa sensibilidad que tiene Dios por interesarse por todo el hombre, no por una sola parte, sino por todo el hombre, y esa sensibilidad de Dios que también lo va a llevar o lleva a la iglesia a darle un enfoque también desde la salud. También pues nace la propuesta desde una reflexión bíblica y que nos va a abrir un nuevo enfoque y pues va a centrar pues toda la atención en la necesidad de recuperar el misterio de la salvación, que es lo que finalmente vamos a concluir, cómo Dios crea el mejor plan para restaurar la salud del hombre en su Hijo Jesucristo, y por eso vamos a ver que vamos a comprender, a llegar a la comprensión de la acción terapéutica que tiene pues también todo el misterio de salvación en cada uno de nosotros. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hacia el año 1965, pues en Tubinga es donde se reunió pues el Consejo Mundial de las Iglesias, y pues expresan pues ese deseo de darle una mayor aplicación a la teología como a la teología de la salud, porque bien lo decían en el video introductorio, cómo ya se había hablado de la teología del sufrimiento, y ahora se va a mirar no solamente la teología del sufrimiento, sino que se va a mirar de manera general toda la parte de la salud. Y entonces, avanzando en ello, pues podemos ver que pueden surgir unas aclaraciones como las podemos leer ahí en pantalla, y dice que no se puede afirmar que obviamente que la salud del cuerpo real, de la mente, dependa en último análisis de la vida religiosa, y tal vez no se pueda insinuar que la atención de los teólogos se haya desplazado desde el Dios presente en la historia, solamente a ver un reduccionismo, decir Dios es el único que cura, o
o ver esas capacidades, que Dios es el único que, o quedarnos solamente allí, Dios como un traumaturgo solamente, sino que tenemos que pues evitar caer simplemente en ello. Y es comenzar a ver también que en ese mismo sentido, pues tampoco podemos caer, o toca aclarar que no podemos psicologizar la salvación, por un lado, y tampoco solamente quedarnos sacralizando la salud como si fuera lo único, lo más importante. Entonces teníamos que tener esas dos miradas también como para aclarar, para no caer de pronto en un reduccionismo teológico, decir que Dios se va a interesar solamente por la salud del hombre, o que solamente va a estar íntimamente unido allí, sino que viene justamente al pasar todo esto, da el surgimiento de una nueva especialidad que es la teología de la salud. No solamente se queda en esas dos propuestas anteriores de decir, bueno, está el sufrimiento, está el dolor, sino que llega a una incorporación de todo, y en esa incorporación pues vamos a ver nosotros que nace o aparece la teología de la salud o la pastoral de la salud, y obviamente que aparece a finales del siglo XX, más o menos en el año 80, como lo podemos ver ahí, surgía en la iglesia, en el mundo, pues una nueva especialidad en teología, y era una pastoral sanitaria, y en medio de esa pastoral sanitaria, pues la aprueba el Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria, Camilianum, en Roma, por parte de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano, y allí pues podemos agregar que también pues esto es a través de la comunidad de los camilianos que pues también se va a ejecutar y tiene una gran influencia o una participación esta pastoral de la salud, y esta pastoral de la salud y el desarrollo de la teología de la salud dentro de la rama teológica, porque ya lo vemos, no solamente sufrimiento y enfermedad y muerte, sino que era necesario añadir todo el compendio de lo que es el término salud. Y por eso pues vamos a ver entonces continuamente lo que va a significar la teología de la salud concretamente. Y entonces por eso la teología la podemos entender que esta teología nace como un repensar o un replanteamiento desde la fe. Es una nueva propuesta que se nos va a dar como argumentación teológica, porque pues ya veíamos anteriormente que se ha tratado, o en algunos momentos del diplomado, se ha hablado de que el sufrimiento, de la enfermedad, pero ahora no solamente podemos dejar estas dos ramas sueltas, sino que todo va con el enfoque de la salud. ¿Y por qué? Porque es que Cristo mismo se va a convertir en la salud de la humanidad con su redención, pero pues más adelante lo vamos a encontrar. Por eso vamos a que esta pastoral o esta rama de la teología pues va a fijar su atención dentro de la salud, y pues contempla el designio divino de Dios, el designio salvífico del hombre. Y por eso cada uno de nosotros debemos de pensar también cómo nos unimos a esa salvación que Cristo nos da, justamente con su liberación, con su salvación. Luego vamos a encontrarnos que tiene un horizonte. ¿Y cuál es el horizonte de la teología de la salud? Es la promoción de la salud vista como un nuevo modo de vivir. Y yo creo que allí es donde viene mucho también la acción sacramental dentro de esta teología. Una nueva manera de vivir que todos hemos recibido desde nuestro propio bautismo. Todo se nos indica que es una nueva vida, porque empieza el hombre viejo que ha terminado y empieza la experiencia del hombre nuevo, y ese es el horizonte que nos invita a ver la teología de la salud, ver una nueva manera de vida. Y todos en el tratamiento o cada vez que nosotros tenemos una enfermedad, pues siempre queremos tener una salud o un remedio que cure nuestra salud. ¿Para qué? Para ver el horizonte que tenemos al frente, y siempre va a ser la vida misma. Y por eso la teología de la salud también nos viene a recordar lo mismo. El horizonte es ver el nuevo modo de vivir. Luego
también tiene una meta concreta, y esa meta concreta pues siempre será la salud que debe de gozar el individuo como un don de Dios, como un don del Creador. O sea, es decir, que algo que ha recibido el hombre gratuitamente la debe de valorar, y pues obviamente que esto nos va a llevar a mirar entonces qué busca esta teología de la salud, si es un don, si es gratuita, si nos invita a ver la vida. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué pretensiones tendría esta rama teológica como se está viendo desde ahora? Y por ello, pues vamos a ver que nos presenta tres pretensiones. Primero, profundizar. ¿En qué querrá profundizar esta teología? ¿En qué querrá, a dónde nos quiera llevar? Porque pues ya todos hemos visto que existía o está el conocimiento de la parte de Dios, pero ¿hacia dónde nos quiere llevar? Pues dice que la primera acción es profundizar en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué en la Sagrada Escritura? Porque es la relación que vamos a tener directamente con nuestra salud, con la nueva vida que les decía anteriormente que nos da Cristo, porque también es allí donde podemos encontrar la salud, el sufrir y el morir, todo basado en el modelo inspirador de Cristo, ¿no? Vamos a encontrar allí, en esa rama teológica, el modelo de Cristo, un Cristo que lo encontramos en la Escritura, que da su vida y que a su vida inclusive se convierte en la salud para la humanidad, pero que también para haber dado su vida tuvo que pasar por el sufrir y por el morir. Entonces ello nos debe de llevar a la segunda acción, que es identificar. Entonces, si ya hemos pasado por esa primera, que es profundizar, entonces voy a identificar. ¿Y qué me invita a identificar esta teología? Pues me ayuda a identificar, por una parte, unas estrategias o unas reflexiones. ¿Para qué? Para discernir la complejidad de la parte bioética. O sea, porque obviamente que nos vamos a encontrar todos en la vida con la toma de decisiones cuando se une la ciencia y la fe y la moral y todas las demás partes de la ciencia, pues nos va a ayudar a determinar. Por eso es compleja, porque se va a componer de varias partes, y es a saber hacer o saber discernir la mejor decisión desde la parte bioética para el paciente o para la persona que está sufriendo en cuanto a la salud. Y así pues me lleva a identificar estas cosas para luego llegar a dos acciones concretas, y es describir y entrenar. ¿Y qué vamos a escribir o qué vamos a entrenar? Y aquí es donde nace pues justamente la teología del acompañamiento. Y es un acompañamiento que vamos a ver concretamente a quién, a los enfermos, a los pacientes que han perdido a sus seres queridos, es decir, a los dolientes, o a las familias o a las personas con discapacidad. Por eso nos lleva estas acciones justamente a acompañar, a escribir, a entrenar en un primer momento a aquel que ejerce un papel dentro de la rama de la salud, pero también a aquellos agentes de pastoral que necesitan tener ese acompañamiento en su vida práctica con quienes han perdido a sus seres queridos o aquellos que están sufriendo su dolor. Entonces, por eso la importancia de que cada uno de estos pacientes se vean acompañados. Entonces, es las tres acciones que nos invita a vivir la teología de la salud. Entonces, recordarlas. Primero, profundizar. Segundo, identificar. Y tercero, obviamente que es describir y entrenar. Entonces, qué bueno que hoy tengamos nosotros estas tres acciones que nos invita la teología de la salud para tener presente en nuestros consultorios, cada vez que tengamos un paciente, que es a través de la Escritura que Cristo nos da el modelo inspirador de ese modelo de salud, de sufrir y de morir, para identificar plenamente o tomar el discernimiento de qué es lo que más conviene para el paciente que pueden tener cada uno en sus manos o en su consultorio. Luego vamos a ver también que así pues todo esto vuelve una de las mejores aportaciones y significativas para el mundo eclesial, pues solamente se acostumbraba a reflexionar por separado, y ahorita nos invitan a reflexionar en conjunto toda esta parte que acabé pues de enunciar aquí. Y por eso vamos a ver que también la atención se fija
a la salud contemplada dentro de ese designio salvífico respecto al hombre. Y esta parte teológica de la salud, pues nos va a ayudar a promocionar ese nuevo modo de vida. Entonces, todo lo referente a esta teología de la salud, lo vemos aquí juega un papel muy importante porque hubo un desarrollador de ello y fue el padre Francisco Álvarez, que fue un religioso camiliano, y él ayudó mucho, inclusive él tiene un libro que se llama Teología de la Salud, y él es el que hace como toda esta investigación, este aporte de ir incluyendo esto, unificando esto para que no se trabaje de maneras distintas, sino que obviamente cada uno pueda unir todas estas ramas para que así la teología de la salud pues pueda tener un compendio, aunque no es muy grande la parte bibliográfica que tiene, pero sí con estas tres acciones que nos recuerda este padre que acabamos de ver, pues que podamos nosotros hacernos responsables también de lo que significa la salvación cristiana para cada uno de los pacientes o de los clientes que llegan a sus consultorios. Y por eso vamos a ver que en la actualidad, pues a veces el término salud nos lo ofrecen de diversos modos, de diversas maneras, pero aquí comenzamos nosotros a ver que cuando hablamos de salud, no solamente vamos a hablar de un bienestar o un perfecto bienestar físico, sino que tenemos que ir a comprender que la vida es un don que Dios nos ha dado y que inclusive con la vida que Cristo ofreció por nosotros, nos viene a dar a cada uno de nosotros también el mejor alivio, la mejor salud. Es también llevar la salud al plano trascendental, a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no nos podríamos quedar solamente en el campo biológico, y es donde muchas veces ya pues lo hemos estudiado en algunas oportunidades, y por eso hoy no nos vamos a detener solamente a mirar el término de salud en la parte biológica o como lo va a indicar la OMS, sino que se nos invita a ver dentro del plan salvífico cómo Cristo nos lo propone. Entonces, por eso vamos a dar un paso a mirar cómo lo propone desde la Biblia. Entonces, vamos a ver los términos de este término de salud en la Sagrada Escritura, y por eso el primer referente quiero tomarlo del libro de los Proverbios, capítulos 3, versículo del 7 al 8. Alguien que me pueda colaborar con la lectura. Mónica, hágame el favor, ¿me puede alcanzar a leer ese de Proverbios? ¿Me hace el favor? ¿Sí alcanza a verlo? Abre el micrófono, Mónica. Ay, ya, qué pena. Teme al Señor. A ver. Teme al Señor y apártate del mal. Eso será un remedio para tu carne y savia para tus huesos. ¿Sigo? Okay. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Inclina tu oído a mis palabras. Que ellas no se aparten de tus ojos. Guárdalas bien dentro del sol. Salud para todo ser viviente. Salón, paz. Bueno, entonces vamos ahí a ver el primer enfoque que nos presenta, y es cómo a través de el proverbio nos indica que la salud no solamente va a estar en cuidarme el cuerpo, sino que también dice la primera referencia que nos da en esta noche, pues esta parte es apártate del mal, ¿sí? O sea, yo creo que desde el sentido espiritual, pues ahí adquiere ya otra dimensión. ¿Cómo? Cuando nosotros nos apartamos del mal y aceptamos el bien, que es el mismo Jesucristo, por eso Cristo es el mejor remedio que tenemos nosotros, hablando para apartarnos del mal, como Cristo se presenta como el remedio de la salvación de la humanidad. Por eso muchos en la vigilia pascual escuchamos, ¿no? O culpa que mereció tan gran salvación. Y allí es donde nosotros vamos a complementar Cristo como el mejor remedio. Lo decía, inclina tu oído a mis palabras. O sea, ¿por qué? Porque a través de la palabra, pues también Cristo nos ilumina, Cristo nos da el remedio, nos da la medicina para que nosotros podamos estar alejados del pecado y tengamos en concreto nuestro camino de salvación.
Luego, una manera que encontramos también es la parte de Shalom, que va a significar paz, y esa paz no es como a veces nosotros la interpretamos, que puede ser la ausencia de guerra o la quietud en el mundo, sino que al hablar de paz nos va a hablar del orden interior, ese Shalom que generalmente se traduce paz, y vamos a encontrar que viene de una raíz pues semítica, y que nos va a ayudar en esta noche para nosotros comprender que Shalom también significa lo que es integridad, plenitud y una clara idea de lo que es la salud, entendida como el bienestar completo del ser humano que vive las relaciones sanas y felices tanto en su parte física, psíquica, personal y socialmente. Luego vamos a encontrarnos con otro término, o sea, pues todo eso nos cabe aclarar que son haciendo referencia a la parte hebrea, ¿no? O sea, la parte bíblica hebrea, como para ellos significaba la salud. Y por eso vamos a encontrarnos con, ahora con la parte Shalom, pues acá vuelvo y lo repito, indica integridad, plenitud y una clara idea de lo que es el bienestar completo del ser humano. Luego vamos a encontrarnos con el Bajin o Bayat, que significa vida o vivir. Y pues vamos a encontrar que dentro de la tradición sinótica, sinótica, pues este evangelio va a significar esto. Sin embargo, cabe aclarar que para el cuarto evangelio, o sea, cuando hablamos de la tradición sinótica, me estoy refiriendo a los 3 evangelios, San Lucas, San Mateo y San Marcos, que son los 3 evangelios sinóticos que utilizan signos, milagros. En cambio, el cuarto evangelio, que es el de Juan, nos va a indicar, o él va a cambiar el término, el significado de hecho, y dentro de esa categoría del reino de Dios, él pues va a decir, lo sustituye por otra palabra griega que es zoe, que significa vida. También va a significar lo que es la palabra vida. Luego vamos nosotros a ver la parte del Yasad o Yesuat, y vamos a ver qué corresponde, qué nos dice esto. Entonces vamos a pedir el favor a Lucy. ¿Nos puede leer qué significa ahí lo de Yesuat? ¿Me hace el favor? Claro, Padre. El Yeshua corresponde a salvar y salvación, y también aluden a la idea de ayuda, socorro, restablecimiento, incolumidad y preservación. Ok, muchas gracias. Es decir, va a decirnos que también aluden a la idea de ayuda, socorro, que también es un restablecimiento, ¿no? Un restablecimiento, un auxilio, una preservación. Y yo creo que todos los evangelios también van a utilizar luego una palabra que es de gran importancia, y es que toda la unidad, vamos a ver a Cristo como el mejor traumaturgo, como el mejor sanador, pero también todo este conjunto de acciones las vamos a entender como acciones soteriológicas de la salvación de Cristo, y por eso nos encontramos con esa otra palabra que va a significar sotería o soseín, y pues vamos a ver qué significa. Me colabora Lucy, me hace el favor, ya que estás ahí lista. Bien. Sotería o soein, respectivamente, cuando describen la actividad sanadora de Jesús, sus discípulos. Y pues yo creo que allí todos vamos a entender esa palabra, porque cuando tenemos un acercamiento a los evangelios, de manera particular Jesucristo tiene un gran contacto con los que están enfermos, Él los libera, los sana, los cura, e inclusive los hechos de los apóstoles que estamos meditando en este tiempo pascual, hemos escuchado cómo algunos de ellos también han utilizado el poder de Cristo o el nombre de Jesucristo, y también han hecho muchas sanaciones. Entonces, por eso es el Zoe o la sotería, o sea, el misterio soteriológico. Vamos a ver, el misterio salvífico, lo vemos en la actividad tanto de Jesús como en cada uno de los que son sus seguidores. Y luego vamos nosotros a encontrar también con Jesús unas palabras que es el jugueis, que es sano o saludable, que también se va a utilizar dentro de
de la Sagrada Escritura. Hay otros términos que pues no puse allí porque también ahí nos habla de la parte de la terapia, que es sanar, así como los verbos que vamos a encontrar expresa los verbos hugei, sano, saludable, o terapia, que es sanar, del griego terapia, que significa sanar, como Jesucristo también sanó a los enfermos. Y es desde allí nosotros comenzamos a ver que se desarrolla todo el lineamiento teológico, porque es Cristo mismo que con su muerte vino a sanar al hombre. Y ahí es donde cada uno de nosotros también tenemos que reconocernos sanados. ¿De qué nos sanó Cristo? Del pecado. ¿Y de qué nos sigue sanando Cristo? Del pecado, porque ahí es donde también tenemos que ver esa acción soteriológica, que Cristo continúa sanando a cada hombre que se acerca a Él, no solamente o con cada uno de los discípulos que aún seguimos anunciándolo. ¿Cuántos de ustedes, al ser discípulos de Jesucristo, también siguen sanando? Esa acción salvadora la siguen llevando, siguen dando continuidad en la vida de la iglesia. No es algo que solamente hizo Jesucristo y ya pasó. Es una teología que se sigue haciendo actual con cada uno de nosotros. Cada vez que a usted le llega un paciente y usted ve que ve mejoría, que termina un tratamiento, también se le puede aplicar esa parte de el Zoen, ¿sí? Es esa actividad sanadora de Jesús y de sus discípulos. Reconócete entonces en esta noche también como ese discípulo que sigue llevando esa salud a quien la necesita, y pues obviamente que el paciente o de diferentes ramas, aunque la vean, tú reconoces que actúas en el nombre de Cristo también y que tú sigues evangelizando o llevando el mensaje de salvación. También podemos ver que en el tiempo de Cristo, pues el modelo cristológico de la salud, para queriendo pues abordar este tema, podemos encontrar nosotros que la guía de la salud pues es Jesús en los primeros siglos, ¿no? Él se muestra como ese precursor de un modelo de salvación, como lo veíamos ya anteriormente, y es un modelo para todos los enfermos sufrientes de esa época. Todos querían acudir a Jesús, inclusive los evangelios nos narran que muchas personas querían al menos tocarle la orla de su manto. ¿Para qué? Para quedar sanos, ¿sí? La mujer leprosa, que la mujer de los flujos de sangre, se acercó y quedó sana. Y entonces Cristo se convierte en ese modelo de salvación, y pues desde allí vamos a ver que entonces va a iniciar una nueva alianza como referencia. El hombre pensado y vivido desde la eternidad ha aparecido en ese nuevo Adán, ese prototipo de ese prototipo y causa de la humanidad renovada, salvando. Es decir, como Adán había entrado el pecado, la enfermedad al mundo, Cristo se presenta en esa acción salvífica, y por eso es que la teología de la salud adquiere una dimensión diferente. Por eso lo decíamos, la primera parte es reflexionar y también es profundizar en ¿qué? En Cristo, en la palabra, porque Él se sigue manifestando como ese modelo pensado, ese prototipo al cual todos los seres humanos pues debemos de llegar. Una humanidad que estaba herida por el pecado, es Cristo quien viene, la levanta, la redime, y como la redime, pues también la lleva a ser partícipe de su salvación. Por eso, cada vez que nosotros nos acercamos a Jesucristo, también vamos a dar un paso de transformación. ¿Y cómo nos vamos a transformar o en qué nos vamos a transformar? En hijos de Dios. Y yo creo que todo desde el bautismo lo tenemos claro, que la mejor medicina que Cristo nos da es hacernos hijos de Dios a través de ese sacramento del bautismo. ¿Y para qué nos hace hijos de Dios? Nos lo recuerda también el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que Cristo es la salud de Dios para todos. Él es la salud para todos. Todos los que nos acercamos a Cristo encontramos nuestra salud. Y no va a ser solamente para los enfermos, sino que cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, con su personalidad, ¿qué irradiaba a Cristo? Salud, bienestar. Con la mujer pecadora, ¿qué hizo? Se acercó y le dio vida. Porque generalmente cuando estudiamos la teología de la salud es porque queremos dar una nueva vida, queremos restaurar la vida. ¿Y cómo vamos a restaurar esa vida? Pues teniendo como modelo y teniendo como prototipo a Jesucristo.
Y por eso vemos que él no solamente hizo milagros de sanar a la gente, de darle la vista al ciego, sino que también se interesó por escuchar al otro. Ante la mujer pecadora, ¿qué hizo? Solamente le dijo, ¿quién te juzga? ¿Quién te condena? Y allí está la pastoral de la salud, la teología de la salud. Escuchar al otro, volverlo a orientar. Por eso la paz, shalom, significa orden interior. Cuando ustedes ayudan a tener o a restaurar el orden interior en cada persona, también allí estamos aplicando la teología de la salud. Un Cristo que a través de su encarnación vino, liberó, pero sigue liberando a cada uno de nosotros a través de estas acciones salvíficas. Y por eso, obviamente que a través de la historia de la iglesia, lo que ha querido hacer la iglesia es dar continuidad a la experiencia de Cristo, de ese Cristo sanador. Y por eso nosotros vamos a vivir que esa espiritualidad, es toda esta vivencia de Cristo, se debe de convertir en una espiritualidad. La debemos de vivir, la debemos de llevar a nosotros vayamos. Y por eso es que damos paso y por eso se concatena la espiritualidad de la gente del pastoral de la salud. Y esa espiritualidad, como bien nos lo indica la Filmina, es un modo de vivir. ¿Y cuál es el modelo? El cristianismo. El cristianismo, más allá de ser una imposición de normas, de reglas, es un estilo de vida. Y por eso la espiritualidad que cada uno de los agentes de pastoral va a vivir, se tiene que tomar desde Cristo. Alguien que me ayude ahí con la Filmina, porque dirán, no, este padre habla más, ya nos tiene cansados de escucharlo, ¿cierto? La espiritualidad es un estilo o modo de vivir la vida cristiana. Hablar de espiritualidad no es hablar de una parte de la vida, sino de toda la vida. Vivir nuestra relación con Dios en el servicio al enfermo es la expresión de una particular manera de vivir la vida en el espíritu. Los agentes de pastoral de salud expresan el amor del Señor hacia los más necesitados. Con su testimonio anuncian al Dios de la vida y se comprometen en la construcción de un mundo más humano, solidario y fraterno. Bueno, yo creo que en mejores palabras no se puede expresar cómo se debe de vivir la espiritualidad de aquellas personas que trabajamos o que trabajamos desde la parte de la salud y llevando esta teología, es un modo de vida. Todas estas cosas que hemos visto se deben de concretizar en cada uno de nosotros y ser un modo de vida donde se exprese siempre que el amor de Dios hacia los más necesitados. Siempre la opción de Cristo, ¿quiénes fueron? Los pobres. ¿Y cuál ha sido la opción de Dios? Los pobres. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, que eran los pobres del Señor, que eran los anahuín. Es un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, pero Jesucristo también en el Nuevo Testamento pues nos va a hablar que quiénes son la prioridad del mensaje evangélico, los pobres, los necesitados, los marginados, y es allí donde también cada uno de nosotros debemos de ser buenos samaritanos, como nos lo decían en el introductorio, ¿no? Ser buenos samaritanos. Y por eso esta espiritualidad tiene que estar centrada en 4 cosas, en 4 partes. Y lo primero es un amor gratuito, lo segundo centrado en ese Jesús misericordioso, en ese valor sacramental y en ese generador de esperanza y vida. ¿Por qué debe ser un amor gratuito? Porque lo que gratis dieron, gratis recibieron, gratis dalo, ¿cierto? Lo debemos de dar. ¿A ustedes les tocó pagar por venir a la vida? ¿A quién le tocó pagar por venir a la vida? No. A ninguno, ¿cierto? A ninguno. Yo creo que a ninguno nos tocó, es un don gratuito que nos ha dado. El amor de Dios, ¿a quién le han cobrado el amor de Dios? A ninguno, ¿cierto? Yo creo que son cosas que no tienen precio, entonces tiene que ser un valor, obviamente que ya si lo llevamos al campo laboral, a la vida práctica, pues ustedes todos tienen una profesión y pues obviamente que viven desde allí, obviamente que deben de ser remunerados desde allí, porque si no todas las consultas por amor gratuito, entonces ¿cómo van a pagar también los servicios y después? Pero obviamente que
sí debemos de aplicar lo que hacemos con amor por nosotros, por cada una de estas personas. ¿Por qué? Inspirados en ese modelo de Cristo que nos da el amor gratis y nos ayuda a formar comunidad. Y de manera especial tener en cuenta que debemos de formar comunidad con aquellos que sufren, con aquellos que están marginados, con aquellos que a veces no son tenidos en cuenta para la sociedad. Alguien que me ayude, centrado en Jesús misericordioso. Vamos a escuchar ¿a quién escuchamos? Escuchemos a Luz Estela Villa. Bueno, centrado en Jesús misericordioso. Vivir la vida según el espíritu de la misericordia es hacer presente el amor y ternura de Dios junto a los que sufren con actitudes, gestos y palabras sanadoras. Bueno, muy bien. Ahí están gestos y actitudes. ¿Cómo pueden también ayudar y cómo debe estar centrado nuestra espiritualidad allí? Escuchemos a Cristina Morena con el valor sacramental de la presencia. Bueno, el descubrir a Cristo en el enfermo nos llama a estar atentos a su palabra, a alimentarnos del pan de vida, a tener una actitud contemplativa y orante. Sin esta referencia al Señor y a su palabra, nuestro anuncio perdería su horizonte, su eficacia, y estamos llamados a conjugar mística y compromiso, contemplación y acción. Muchas gracias, Cristina. Entonces vemos nosotros que obviamente nosotros tenemos que alimentarnos también, porque bien dice el dicho, nadie da de lo que no tiene. Y si nosotros queremos humanizar o espiritualizar también nuestro servicio y de manera especial este servicio de salud que ustedes ofrecen, pues debemos de reconocer en cada enfermo el rostro de Cristo. Por eso bien lo dice el Salmo, tu rostro buscaré, Señor. Y a veces es difícil reconocer el rostro de Cristo, ¿no? En ese paciente que quizás te está tratando mal, que tú estás queriendo hacer lo mejor por él y no encuentras una respuesta positiva, sino que al contrario te ataca. Y allí es donde pues se convierte también en un desafío para todos los que son agentes de vida espiritual o con cada uno de esos pacientes. A veces tú estás dando lo mejor por esa persona en ese tratamiento y esa persona se viene contra ti. Allí también debemos de aprender a descubrir ese rostro de Cristo, porque dice que tenemos que tener una actitud contemplativa. Se cayó la conexión, ¿verdad? Parece que sí. Sí. Sí, espera, ya les estoy escribiendo. Ay, caramba. Sí, se cayó la conexión, ¿no? Sí, se les cayó la conexión. Pero al padre. ¿Sneider está ahí, Luz Dari? Sí, aquí estoy. Sí, parece que Aquí estamos. a mí Ya también está se el me padre. fue de internet. Ok, yo una falla en el internet, pero ya estamos todos nuevamente, ¿no? Bueno, padre, tiene la palabra entonces. Bueno, entonces estábamos viendo, llegamos por la última, que por encima de todos, cada uno de nosotros, en la misión que Cristo nos ha puesto, como esa espiritualidad de nosotros, siempre tenemos que estar basados en la esperanza, ser generadores de esperanza. Y a veces, ¿cuánto cuesta ser esperanza? Consultorio o llega a tu confesión y le dice que no tiene ganas, o sea, que todo ha fracasado en su vida, que no tiene ganas de seguir viviendo, pero en nuestra espiritualidad, como nuestro modelo inspirador es Cristo y nuestra mayor esperanza es ¿quién? Ir al encuentro con Él, pues también nosotros tenemos que crecer en eso. Escuchemos para finalizar esta parte allí a Florencia María. Generador de esperanza y de vida. El agente de pastoral está llamado a hacer presencia pascual al lado de los que sufren. Vivir como hombres y mujeres resucitados es orientar nuestra vida hacia un amor creador y una solidaridad generadora de vida. Nuestra cercanía y acompañamiento serán camino de esperanza
de resurrección? Bueno, siempre mostrar el rostro de Cristo resucitado, porque si vamos a mostrar un Cristo muerto, un Cristo crucificado nomás, un Cristo de dolor, pues obviamente que no vamos a generar ni esperanza para nosotros, ni para aquellas personas que querramos contagiar la experiencia de vida. Entonces, por eso tener gran importancia esta parte, ¿no? Ser generadores nosotros de esperanza. Por eso, ¿cómo va la esperanza también dentro de tu vida? ¿O qué cosas han podido apagar también tu esperanza en esta experiencia de fe, en este camino de Jesús? Porque tenemos que nosotros, los primeros, somos nosotros los beneficiados, tenemos que sentirnos resucitados, de que hoy ¿qué tengo que hacer? Resurgir en mi vida. ¿Cuál es la verdadera esperanza que tengo yo como cristiano? Porque si en mí no hay una verdadera esperanza, pues muy difícilmente yo voy a contagiar a alguien o voy a mostrarle a alguien ese camino de esperanza. Entonces, tener en cuenta esas 4 partes, dar el amor gratuito de Dios, siempre la espiritualidad debe estar centrada en ese Jesús misericordioso, en alimentarnos de ese valor sacramental que Cristo nos da, en esta teología de la salud, que Él es nuestra salud, y por último, ser generadores de esperanza en la vida. Y todo esto pues se va a concluir que la iglesia, esto se ha convertido en la historia, en una historia, todo el compendio de esto, pues la salud, las diversas acciones, las diversas pastorales que se han hecho, pues obviamente que nos van a llevar a ver que se ha generado una acción dentro de la iglesia en el mundo de la salud, y por eso tanto de la parte sacramental como de la parte de fundación de hospitales, de asistencia a pacientes, siempre ha estado esto en los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Bueno, ahí podemos ver que toda una comunidad ha hecho o ha estado siempre trabajando por la salud, por el beneficio del hombre. Entonces, qué bueno que nosotros pues podamos esta noche concluir justamente mirando estas cositas. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora yo les propongo algo. Para terminar, ya el tiempo nos apremia. Para llevar esto a nuestras vidas, vamos a hacer lo siguiente. Hoy trabajamos lo que fue teología de la salud y es pensar cómo va nuestra propia salud. Y la conclusión es, Cristo que se hizo carne vino a liberarte a ti, a mí y a todos de la mayor enfermedad que tenía la humanidad, y era el pecado. ¿Cómo te sientes tú? ¿Es Cristo realmente tu Salvador? ¿Es el signo de esperanza para ti? ¿Es tu salud? ¿Es tu bienestar? ¿Es tu signo de trascendencia? ¿O cómo va eso? Y todo tiene que partir desde una experiencia de amor, ¿cierto? Porque el amor necesita ser expresado, necesita ser evidenciado, y cada uno de nosotros solamente cuando amamos y cuando aceptamos el amor de Cristo en nuestra vida, es que toda esta teología, todo esto que meditamos en esta noche, pues nos va a decir algo, porque de lo contrario, pues sería un tema más que vimos y no nos va a decir nada más. Entonces, tener en cuenta esas acciones. Y yo les digo lo siguiente, quiero que meditemos lo siguiente en esta noche y vamos a compartir rápidamente. Dios a cada uno de nosotros nos ha mostrado que nos ama, pero ¿qué pensamientos o qué imágenes vienen a tu mente como ejemplo o pruebas de ese amor en tu vida? Vuelvo y repito la pregunta para que puedan participar, para que quienes deseen, entonces vamos a mirar. ¿Cómo viene o qué signos vienen a tu mente? ¿Qué imágenes vienen del amor de Dios en tu vida? ¡Ustedes! Bueno, para Carmen, nosotros. Para Osiris, ¿qué viene a tu mente? Pon el sonido, Osiris. O sea, ¿qué pensamientos e imágenes le vienen a su mente como ejemplos o pruebas del amor de Dios que Dios le tiene a ti, Osiris? O sea, ¿qué imágenes vienen cuando dice Dios me ama?
¿Qué experiencia tienes allí? Bueno, en que Pues me la propia presento. Ajá. salud. Dios nos sana de todo, espiritualmente, físicamente. ¿Cómo usted ha respondido al amor de Dios? Sirviéndole. Ok. ¿Cómo más? Bueno, escuchemos a Ligia. María Ligia, ¿cómo responde usted al amor de Dios? María Ligia, ¿no nos escucha? María Ligia, tienes apagado el micrófono. Ok. Bueno, ¿cómo he visto el amor de Dios en mi vida y en mi entorno familiar? De cómo nos ha rescatado Él a cada uno de nosotros cuando estábamos, digamos, en caminos diferentes a ese llamado que Él nos hace día a día. Y encontrarnos con Él es encontrar sanación, y hemos visto las sanaciones en mi familia, que por demás es bien numerosa, físicas, emocionales, espirituales, y cómo le agradezco todos los días teniendo una mirada de eternidad, pensando o intentando todos los días pensar, caminar, abrazar, escuchar como Él. Y me levanto, desde que me levanto y hasta que me acueste, estoy todo el día dándole gracias a Él por toda la grandeza que ha sido para conmigo y para con mi familia. Y una es estar aquí compartiendo y disfrutando de esta maravillosa experiencia como es este diplomado, que realmente me ha servido muchísimo para ayudarle a tantos pacientes. Así que ha sido de gran bendición, y por eso la honra y la gloria siempre es para Él. Bueno, muchísimas gracias, María Ligia. Doctora Clara López, que tienes la manito alzada, ¿qué tan cercana te sientes de Dios? Padre, ¿me escucha? Ay, sí, me ven también. Sí. Bueno, Padre, buenas noches. Buenas noches. Me siento muy cercana de Dios Padre, cuando no se le le comprendió. sirvo. Me siento muy cercana de Dios cuando le sirvo a la comunidad, a las personas que están a mi alrededor, cuando ayudo a las personas que más lo necesitan, cuando tengo a mis hijos al lado, cuando tengo una dificultad y clamo a Él y me escucha, o sea, siento ese socorro. Así son las manifestaciones de Dios en mi vida. Tiene apagado el micrófono. Ahora el micrófono. Padre, no se le escucha. Qué pena, es que el internet me había sacado y me volvió a entrar desde el teléfono. Entonces, bueno, entonces allí es donde les digo, ¿por qué quería hacer este ejercicio? Porque es que tenemos que llevar este tema a nuestra vida. Es sentir que la salud nos viene de Dios, y que, porque teníamos hoy para trabajar dos términos, teología y salud. Y pues yo creo que por salud, ustedes son expertos en manejar ese término desde la OMS, pero desde la parte espiritual, desde la parte teológica, es reconocer que Cristo es tu salud, es tu salvador, es tu sanador. Entonces adquiere un horizonte diferente, que es una nueva vida. Entonces, pensando en esa nueva vida que Cristo nos da con su redención, y que estamos justamente viviendo en este tiempo pascual, les agradezco a cada uno de ustedes por la atención en esta noche, y pues por haber aguantado a este padrecito hablar todo el tiempo. ¿Listo? Dios me les bendiga, y pues ahí seguimos creciendo en esta experiencia de la teología de la salud.